Hola de nuevo, alumnos de cuarto B y cuarto C. Hemos estado viendo en un vídeo anterior los postulados de la teoría de la tectónica de placas, lo que decía, que la litosfera está dividida en placas. Yo os decía que había placas de diferentes tamaños y de diferente composición. Bueno, antes de volver a eso un poco, comentaros y explicaros otra vez las diferencias entre la litosfera continental y la litosfera oceánica, que os recuerdo que no es lo mismo que la corteza, ¿de acuerdo? Porque la litosfera abarca la parte superior del manto terrestre. Pues bien, las diferencias. En un principio, la litosfera continental es mucho más antigua que la litosfera oceánica. La litosfera oceánica es mucho más densa, por tanto normalmente se va a introducir bajo la corteza oceánica siempre y cuando vayan a chocar. Otra de las diferencias es que la roca predominante de la litosfera oceánica es el basalto, mientras que la litosfera continental es el granito. Otra diferencia, pues que nada, la litosfera continental pues incluye las partes emergidas y lo que es la plataforma continental, mientras que la oceánica pues incluye los fondos oceánicos. Bien, esos son a grosso modo las diferencias entre una y otra. Como os estaba diciendo, la teoría de la tectónica de placas dice que la litosfera, como podéis ver aquí y yo os enseñaba en un vídeo anterior, está dividida en placas. 8 grandes placas y luego una serie de placas secundarias. ¿De acuerdo? Bien, las 8 grandes placas las repasamos. La euroasiática, la africana, sudamericana, norteamericana, la pacífica, la antártica y la indo-australiana. Recordad en el vídeo anterior que a veces se puede dividir la placa indo-australiana en australiana e índica. Pero bueno, dependiendo, sí que es verdad que aquí hay un corte de las placas litosféricas. ¿De acuerdo? Pero depende de los autores, la ponen o no. Y bien, os decía también que se diferencian las placas en función de su composición. Y es que hay 3 tipos de placas. Las placas continentales, que están formadas exclusivamente por litosfera continental, y tenemos aquí 2 ejemplos, como son la arábiga y la iraní. Luego, por otro lado, tenemos las placas oceánicas, que están formadas únicamente por litosfera oceánica, como puede ser, por ejemplo, la pacífica, la de Nazca o la de Cocos. Y luego tenemos un grupo de placas mixtas, que son las más abundantes y las más frecuentes, ¿vale? Que contienen tanto plataforma continental y litosfera oceánica. Es decir, por eso se llaman mixtas. Ejemplo, pues la placa africana, la placa antártica, la euroasiática, la sudamericana, la norteamericana. ¿De acuerdo? Estáis viendo aquí que tienen parte de continente y parte de océano. Pues bien, eso era una de las cosas que me quedaba por explicaros de lo que era la división en placas por parte de la teoría de la tectónica. ¿Qué más nos decía la teoría de la tectónica? Que hay 3 tipos de bordes, ¿vale? Los bordes se les llaman divergentes, transformantes y convergentes. Muy bien, los primeros de ellos. Los bordes divergentes. Divergir significa separación. Por tanto, aquí se va a separar una masa de otra. A estos bordes también se les llama constructivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se forma nueva placa litosférica, ¿de acuerdo? Porque se va depositando pues nuevo magma a través de la dorsal oceánica. Aquí las placas pues se separan en direcciones contrarias. Ejemplo, tenéis ahí el valle del Rif, el Rif africano. Tercer tipo de borde, los transformantes, ¿vale? Aquí a estos bordes también se les llama pasivos. ¿Por qué se les llama pasivos? Porque las placas se deslizan entre sí y ni se crea ni se destruye litosfera oceánica. No hay formación de nuevas placas.
son lugares de alta sismicidad, es decir, que aquí ocurren muchos terremotos. Por contra, por ejemplo, en los bordes divergentes sí que hay vulcanismo, es decir, hay erupciones volcánicas y también hay terremotos. Aquí simplemente no hay erupciones volcánicas, no hay vulcanismo, pero sí hay muchos seísmos, muchos terremotos. Y por último, tenemos aquí a los bordes convergentes, o que también se les llama bordes destructivos, ¿vale? En ellos se destruye placa litosférica. ¿Por qué? Porque chocan dos placas, ¿vale? Porque se acercan en direcciones contrarias, ¿vale? Una va hacia un lado y la otra viene hacia otro. En este caso, dependiendo del tipo de placa, como tenemos varios tipos de placas, pues los bordes destructivos pueden ser a su vez de 3 tipos. Y por tanto se pueden dar 3 situaciones diferentes. Que colisione, por ejemplo, una placa oceánica con una continental, como es este caso. Lo que hace es que la placa oceánica, al ser más delgada, se introduce por debajo de la continental y genera lo que se llama zona de subducción. ¿De acuerdo? Otro ejemplo sería cuando colisionan dos placas oceánicas. Aquí no tenemos un dibujo, ¿vale? Lo que ocurriría es que la placa más antigua, en este caso, cuando chocan dos placas oceánicas, la placa más antigua, es decir, la más densa, se introduciría bajo la más joven, generando también una subducción. Y por último, el último escenario que nos podemos encontrar es que choquen dos placas continentales, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que como son menos densas, porque una de las características de la litosfera continental es que son menos densas, ¿vale? Como son menos densas, no hay subducción, es decir, no se mete una debajo de la otra. Que lo que hace es que los bordes de esos continentes que van a chocar, continente con continente, se van a plegar y se van a formar cordilleras. Por ejemplo, el Himalaya, ¿vale? Que se formó cuando colisionó la placa índica con la placa asiática. Aquí en esta zona lo que hay es mucha actividad sísmica, ¿vale? En las zonas de colisión entre placas continentales. En las otras dos nos podemos encontrar con formaciones de penínsulas, peninsulares como la isla del Japón y las Filipinas. Y bueno, en un principio aquí tenéis esta explicación para terminar la unidad.